Y volvimos, Sí, para hablar de un tema médico en nuestra secuencia, el poder de los alimentos. Vamos a conocer qué alimentos son aquellos ideales para tratarnos, para mejorar, para cuidarnos, si es que tuviésemos el problema, la enfermedad de la diabetes. Igual me imagino que estos alimentos también servirán a manera de prevención. Y me parece importante mencionar un poco de estadísticas. 300 millones de personas en el mundo sufren de diabetes, y en el Perú, el 50% de las personas que tienen diabetes no saben que la tienen. Sí. Porque como dijimos al inicio, es una enfermedad silente, de movimiento silencioso, que va avanzando y de repente no sabemos, ¿no? Que estamos a puertas de que ya se, de la enfermedad. Vamos a hablar de esto con nuestro invitado, Arnaldo Hurtado, que es nutriólogo. Arnaldo, ¿cómo estás? Cecilia, Oscar, gracias por la invitación. Bienvenidos también a todos nuestros televidentes a este programa tan informativo, ¿no? Gracias. Arnaldo, el tema de la diabetes, como decíamos al principio, es silente, pero ¿a qué edad empezamos a preocuparnos por esta situación? ¿Es hereditario, no es hereditario? Ya. Yo me empiezo a preocupar por eso. Claro, el tema es que hay algo importante saber. Muchas personas piensan que cuando uno recién lo diagnostican con diabetes, ahí es donde empieza el problema, y eso no es así. O sea, uno puede ser diagnosticado como diabético a los 40 años o 50 años y haber tenido 10 años de curso de la enfermedad, sin saberlo. Entonces, por eso es tan importante hacer la detección temprana. Si bien es cierto, hay un componente heredofamiliar, quiere decir que si yo tengo padres, tanto papá, mamá, abuelos, tíos, que han tenido diabetes, probablemente la tasa de riesgo será mayor. Entonces, es importante por esa razón hacerse un pequeño despistaje, ¿no? Ahora, en sus inicios, digamos que la diabetes es silente, o sea, tú no sientes ningún síntoma, no sientes nada, hasta que de repente hay una descompensación, una bajada brusca de peso, y cuando eso sucede, quiere decir que ya estamos entrando a las complicaciones de la diabetes. Entonces, mucha gente se entera que es diabética cuando ya está complicándose con el cuadro. Entonces, hace un coma diabético, hace una subida intempestiva del azúcar, ¿no? Y digamos que no hay una edad exacta para el inicio, porque uno puede ser diabético desde joven, ¿no? Y uno puede ser diabético, incluso hay una diabetes tipo 1, que es la infantil, que requiere de insulina, y la diabetes tipo 2, digamos que se asocia básicamente a un tema genético, se asocia mucho al peso y al tipo de alimentación, y esa es la que no requiere usualmente insulina. ¿Qué es en realidad la diabetes? ¿Qué es la diabetes es la incapacidad que tiene el cuerpo para retirar el azúcar de la sangre. Normalmente hay una hormona que fabrica el páncreas que se llama insulina. Esta hormona es la que hace que el azúcar que circula por la sangre, procedente de lo que nosotros nos comemos, sea transportada. Entonces la insulina tiene un papel de transporte. Llega un punto en el que el cuerpo con el tiempo va generando resistencia a la acción de la insulina, y ese es el primer paso en el desarrollo de la diabetes. Es una entidad que se conoce como resistencia a la insulina. Ese es el paso 1, el paso inicial. Y luego esto se va complicando y se va convirtiendo en un cuadro que se llama síndrome metabólico o cardiometabólico, ¿no? Donde ya el paciente tiene presión alta, colesterol alto, enzimas de hígado altas y una serie de variables que van generando que la glucosa no responda de forma fácil a la acción de la insulina. Entonces la insulina empieza a elevarse, eso genera más sobrepeso y eso genera que al paciente le cueste incluso mucho perder peso. Entonces el cuadro se va gestando y se va dando hasta que el paciente entra ya en franca diabetes. Ahora, hay que recordar también que no es necesario, verse obeso, subido de peso, de tal forma para saber o para que nos indique que tenemos diabetes. Personas en realidad también que no son necesariamente de apariencia obesa también pueden estar gestando la enfermedad, ¿verdad? Incluso yo tengo pacientes que tienen resistencia a la insulina, que es el primer paso hacia la diabetes, que son delgaditos, son muy delgados. Entonces, claro, normalmente la diabetes tipo 2 se asocia a sobrepeso, no en el 100% de los casos, ¿no? Ahora, lo podemos detectar mediante exámenes preventivos. Sin embargo, cuando ya empieza a dar síntomas, ¿cuáles son estos síntomas? A ver, mucha gente cuando no tiene idea, digamos que los principales síntomas básicamente es mucha sed, ¿no? Son las 3 P's en medicina, que se llama poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué significa? Poliuria significa
¿no? Ir mucho al baño a orinar. Polidipsia es mucha ingesta de líquidos y polifagia es mucha hambre, ¿no? Entonces, si usted, señor televidente o señora televidente, está teniendo estos síntomas, mucha hambre, mucha sed, ¿no? O está orinando mucho, entonces quizás sea motivo de hacerse un chequeo, ¿no? Sobre todo si es que tiene antecedentes familiares de diabetes en casa. Y es un examen simple. Es un examen simple que se hace en ayunas, ¿no? En ocasiones, dependiendo si uno va, digamos, al médico, no solamente se hace un examen de glucosa simple, ¿no? La glucosa es la sangre que te van a quitar en la mañana en ayunas y no debe ser arriba de 110 o 120. Menos de eso debería ser normal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre tiene que ser en ayunas? Porque ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo tome desayuno, claro, yo tomo desayuno y esas calorías de mi desayuno van a pasar a la sangre. Obviamente, si me tomo una glucosa, un examen de glucosa posterior al desayuno, saldrá un falso positivo. Entonces hay unas condiciones. Habría que tener unas horas de... 12 horas de ayuno 12 horas. Es más o menos lo que se recomienda. Ahora, fuera de la polidipsia, poliuria y polifagia, ¿no? Las 3 P's que has mencionado, ¿hay otros síntomas también observables? De repente manchas en la piel o algo así. Sí, qué bueno que lo comentes. Digamos, estas manchas se llaman acantosis nigricans. ¿Qué significa? Lo que sucede es que conforme uno va desarrollando el cuadro clínico, uno pasa por los estadios previos a la diabetes. No es que uno se haga diabético de la noche a la mañana. No es que yo estaba bien y de repente me levanté siendo diabético. No. Uno transcurre por estos estadios clínicos y uno de ellos, como dije, se llama resistencia a la insulina. ¿Cómo se caracteriza? Físicamente, el paciente puede tener sobrepeso. En la mayoría de los casos, no siempre es así. Y el paciente experimenta un oscurecimiento de todo lo que son pliegues. Codos, ¿no? Nudillos, incluso fascias en la cara, las partes de los pómulos, ¿no? Alrededor de los ojos, axilas, ¿no? Uno dice, bueno, me estoy oscureciendo. Y uno lo ve típicamente en los nudillos, ¿no? En los nudillos, en los codos, y uno cree que es suciedad a veces, ¿no? Entonces, también le empiezan a salir una especie como de lunarcitos de carne en el cuello, y en el cuello se hace una mancha negra, ¿no? Entonces, esta marquita negra, esta mancha negra es muy típica de este cuadro. Podemos diferenciar, los lunarcitos de carne no tienen color, porque también hay unos puntitos color sangre que son como lunares y que son incluso tienen relieve. Hemangiomas. Sí. Ajá, ya. Esos no son característicos. No son característicos. Lo que es característico son estas verruguitas, unas verruguitas que salen por lo general. De color transparente. De color piel. Piel, que salen por lo general en el cuello o en la axila, ¿no? Entonces, estos son cambios sugerentes que una persona puede tener como visos. Qué importante del cambio, mencionar, ¿no? esto, porque, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, salen desodorantes aclarantes, con aclaradores, ¿no? Y ahí es un distractor, porque de repente un oscurecimiento en las axilas podría estarnos indicando que es la hora ya de hacernos un examen para detectar una diabetes, ¿no? Y recordemos que en Latinoamérica la incidencia de diabetes, incluso en países latinoamericanos como el nuestro o como México, es altísima, ¿no? Entonces es importante que la población tome conciencia. La diabetes es una enfermedad que, si no se trata adecuadamente, causa una serie de trastornos, no solamente trastornos sensitivos, que es peligroso, nos puede llevar a la muerte, de verdad. Exactamente, ¿no? Y la forma en cómo uno llega a esto, no es que un día te levantes y tengas algún problema, sino que te va mermando, ¿no? Claro, dime, estos casos donde ves que tienen que quitarle extremidades a las personas, eso ya es una fase muy avanzada de la diabetes. Lo que pasa es que vamos a suponer que tú tienes una vida relativamente activa, que cuidas medianamente tus alimentos, ¿no? Con ciertas salidas, tienes historia familiar y a lo mejor historia familiar no conocida, y de repente inicia en algún punto en el que tienes diabetes, uno no lo sabe, pasan 10 años o pasan 8 años y de repente esta diabetes se va complicando, uno puede ir ganando un poco de peso en el transcurso, pero uno cree que es algo normal, y de repente empiezas a tener problemas, ¿no? De repente tú ves que tus heridas no cicatrizan bien, o que de repente tienes un uñero y de repente eso tarda meses para cicatrizar, o que empiezas a tener cambios en la coloración. Entonces, hay varias cosas que te pueden sugerir que ya estás entrando en algún problema, ¿no? Incluso problemas visuales. Hay gente que es diabética que cuando tú le regulas la glucosa, cambian de medida de lentes.
ellos te dicen, bueno, es que veía mejor cuando no estaba regulado, porque la glucosa va generando cambios en el ojo, ¿no? Wow. Bueno, ahora que ya sabemos bien de qué se trata la diabetes y las complicaciones que puede tener, para aquellas personas con diabetes, ¿cuál sería la dieta ideal, la manera de alimentarse ideal? Hay una tabla muy gráfica que más o menos nuestros televidentes podrían revisar en internet, que se llama el índice glucémico o glicémico. ¿Qué significa esto? Es la capacidad que tienen los alimentos de elevar mi glucosa. Entonces, hay alimentos, por ejemplo, el azúcar, el índice glicémico va de 0 a 100. Wow. El azúcar tiene 99. O sea, es de las cosas que más va a elevar mi glucosa, el azúcar, ¿no? El alcohol también es una de ellas. Entonces, todo lo que sean carbohidratos que no tengan fibra, van a ser cosas que van a elevar mucho mi glucosa. Para que tengan una idea, por ejemplo, el arroz normal, el arroz blanco, tiene un índice glicémico de más o menos 65. El arroz integral, o sea, la misma versión de arroz pero con fibra, tiene un índice glicémico de 34. Entonces, claro, la gente cree que no puede comer arroz. De hecho, hay investigaciones nuevas y hallazgos nuevos que han surgido en este tema de cómo alimentarse, ¿no? Y, por ejemplo, hace unos años se lanzó un descubrimiento de un ácido que se llama transpalminoleico. Este ácido está presente en la grasa de los lácteos. Entonces, antes muchos médicos decíamos a los pacientes que no debían consumir muchos lácteos. Esta recomendación en la actualidad está cambiando. Lácteos desgrasados pueden incluso ayudar al paciente con diabetes a mejorar su estadio, ¿no? Pero desgrasados, ¿vale? Bajos en grasa. Porque estamos hablando que la mayoría de los pacientes quieren bajar de peso. Por ejemplo, ¿no? Una leche descremada. Una leche descremada, un yogur descremado, ¿no? Entonces, y ahí hay versiones incluso sin lactosa, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas cosas, estos lácteos en general, queso, yogur, contienen este ácido que es beneficioso. ¿Qué otra cosa nos podríamos recomendar? Podríamos consumir carnes bajas en grasa, como dije, arroz integral, verduras crudas que tienen más fibra que las verduras cocidas, ¿no? Tratar de no endulzar las cosas. Y acá en el tema de los edulcorantes, yo siempre recomiendo a mis pacientes stevia, que para mí es el más saludable en ese sentido, ¿no? Es más natural. Ahora, una persona que está con la enfermedad, que tiene diabetes, ¿tiene que olvidarse para el resto de su vida de los postres, de los dulces? No necesariamente. Lo que pasa es que uno tiene que tener unos cuidados básicos, unos cuidados base, vamos a llamarlo así, tener una disciplina diaria y quizá eventualmente poder acceder a este tipo de licencias, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo un cumpleaños y no puedo estarle diciendo a la gente, oye, por si acaso soy diabético, me tienes que hacer una torta con edulcorante, ¿no? Claro. Entonces, quizá en ese momento la porción que me coma será muy poca o muy pequeña y me debo cuidar de cosas que yo sé que van a elevar mi glucosa, ¿no? Como alcohol, como dulces, como panes, ¿no? Entonces, mezclar harinas, ¿no? Grandes cantidades. Cuando hablamos de harinas, ¿también podemos extender esto a las pastas? Las pastas, dependiendo de las